Hola, Acá estamos, profe. ¿qué tal? Bueno, bien en la pantalla, chicos, están de vuelta. Sí, profe, se ve bien. Bien, eh, había algo que me estaba haciendo ruido recién cuando estaba diciéndolo y me estoy dando cuenta que aquí había cometido un error cuando mencioné que el radio de giro disminuía cuando aumentaba la altura. Ya me estaba haciendo ruido todo lo que estaba diciendo, pero es el radio de giro, el comportamiento es al revés. Aumenta a medida que aumenta la altura. A ver, ahí me estoy pisando de vuelta. Aumenta a medida que aumenta la altura. ¿Mm? Había dicho que disminuía. Entonces, este grafiquito estaba mal y es al revés. A medida que aumenta la altitud, aumenta. A ver, hacemos un dibujito bien. A medida que aumenta la altitud, aumenta el radio de giro mínimo. Ese sería el comportamiento correcto que digo, no, ¿por qué estoy pensando en, en esto? Está totalmente al revés. Entonces, el comportamiento de la velocidad angular, ahí sí ya tiene sentido lo último que mencioné, que el comportamiento de la velocidad angular de giro va a ir en el sentido de disminuir a medida que aumente la altitud. O sea, las características de maniobrabilidad se empobrecen, se hacen menores a medida que aumenta la altitud. Ahora sí ya queda un poco en limpio ese disonancia cognitiva sería lo que pasó ahí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Hola, hola. Por mi parte, no, profe. Por ahora no. Bueno, seguimos entonces con el motor a hélice. Vamos a ir un poco más a mejor ritmo. El análisis es básicamente análogo, la primera parte consiste en resolver la misma ecuación de equilibrio, pero escrita ahora como hacemos en motores a hélices en términos de la potencia disponible. Luego esta escrita en función de los valores de la curva polar estándar y reemplazando el valor correspondiente del coeficiente de sustentación al factor de carga que se esté considerando. De lo cual, al igual que en el caso de motores aviones jet, se tiene el factor de carga en función de los restantes parámetros de vuelo. Bien,
A partir de esto, entonces, nuevamente queriendo buscar cuáles son las condiciones del factor de carga máximo, del radio de giro mínimo y de la velocidad de giro máxima para distintas velocidades. Entonces, se encuentra de derivar el factor de carga con respecto a la velocidad, a la presión dinámica. Se encuentra la velocidad a la cual se tiene el factor de carga máximo, dado por la expresión 27, y se tiene ahora el valor del factor de carga máximo, pero con los términos referidos a la potencia disponible. Donde ahora la proporcionalidad estaría dada por la relación entre la potencia disponible y el peso elevado a la 2/3, como el término de proporcionalidad que permite obtener un mayor factor de carga máximo. Y claro, como este desciende a medida que aumenta la altura, bueno, esta expresión, la 27 y la 28, la pueden también demostrar como ejercicio. El radio de giro mínimo lo obtengo de vuelta mediante la derivada del radio de giro con respecto a la presión dinámica. No cambia nada, excepto que ahora va a estar modificado el término de la derivada del factor de carga con respecto a la presión dinámica. Trabajando con esos términos, se llega a esta expresión con esas derivadas. De vuelta, los valores de presión dinámica que se encontrarían elevados al cuadrado, en términos cuadráticos, se cancelan de la expresión. Y ahora esta se simplifica a la expresión 30, donde aparecen unos términos Q sobre la raíz de 2 por la presión dinámica, lo cual permite despejar entonces la ecuación 31 como solución de la velocidad de vuelo correspondiente a la condición de radio de giro mínimo. Y de vuelta, reemplazando esta expresión, se obtiene el radio de giro mínimo propiamente dicho. Este término encuentren el valor de este término para su configuración en la que estén trabajando, y van a ver que este término es aproximadamente, es menor a 1, digamos, es mucho menor a 1, es del orden de un valor que es menor a 1, mucho menor a 1, es chiquito. Entonces, para aviones estándar, se puede decir que el factor de carga para el radio de giro mínimo es aproximadamente igual a la raíz de 4 sobre tercios. Entonces, a ver.
Calculen, por favor, el arco coseno de la raíz de 3/4. A ver qué se obtiene. ¿Puede ser? 20, 30. 30. Sí, 30 grados. Sí, sí, es correcto. Entonces, 30 grados es el ángulo de inclinación, alrededor de 30 grados, es el ángulo de inclinación usual que puedo esperar para una maniobra con radio de giro mínimo para un avión propulsado a hélice. Esto a cualquier altura, básicamente. Es como que se mantiene independiente con respecto a la altura el factor de carga o el ángulo de inclinación para el cual se tiene la condición de mínimo radio de giro. Otro resultado interesante de la performance de aviones con respecto a la maniobra. Bueno, y luego, reemplazando el valor del factor de carga, el factor de velocidad, en la expresión del radio de giro, se obtiene el radio de giro propiamente dicho, y nuevamente, como en aviones jet, ahora volvemos a repetirlo, el radio de giro mínimo va a ir aumentando a medida que aumenta la altura. Va a ir haciéndose cada vez más, va a ir perdiendo, digamos, maniobrabilidad a medida que aumenta la altura. Y un factor ahora que puede considerarse también de diseño para mejorar las características de maniobrabilidad es aumentar la relación de potencia disponible sobre el peso. Bueno, estos resultados no nos van a encontrar todos los pasos para calcular estos resultados, pero sí que la metodología es la que estamos siguiendo, digamos. Pueden reproducirlo si así lo toman como un ejercicio. Ahora, en caso de la velocidad de giro, las condiciones de velocidad de giro máximas, de derivar la ecuación de la velocidad de giro con respecto a la velocidad para aeronaves propulsadas a hélice, llegamos a la expresión 34. Se puede considerar que en aeronaves típicas este término no estos dos términos son dominantes con respecto a al que está elevado la velocidad a la cuarta. Entonces se pueden utilizar solamente estos dos términos, nos quedamos con estos dos y despejamos de allí la velocidad de giro, perdón, la velocidad a la cual se tiene la velocidad de giro máxima. Y luego, reemplazando el valor en la ecuación del factor de carga en función de los parámetros del movimiento y de la potencia, obtengo el valor del factor de carga correspondiente a la velocidad de giro máxima. Y nuevamente, este término puede considerarse pequeño, suficientemente pequeño con respecto al valor de 2. Entonces, el factor de carga también se puede considerar como aproximadamente constante a distintas altitudes o a distintas condiciones de vuelo para distintas configuraciones. Otro valor interesante, otro resultado interesante, y ahí tenemos el factor de carga. Entonces, ahora
Si hacemos el coseno a la menos 1 de 1 sobre 414. ¿45, no? Sí, 45. Bien, 45 grados. Entonces también es una característica de los aviones a hélice que están alrededor. La inclinación para un vuelo manteniendo las condiciones de velocidad de giro máxima es de 45 grados. Y en el caso que se quisiera tener el vuelo a radio de giro mínimo era 30 grados, ¿no? Que había dado. En ese caso había dado 30 grados el resultado. Bien. Bueno, aquí algunas preguntas ahora, no interrumpan chicos, no tengo problemas. Radio de giro para una aeronave con motor a pistón, este en realidad es el PA-28, con los valores del sistema propulsivo, confeccioné estos gráficos. A distintas altitudes y va riendo un rango de velocidades entre la velocidad mínima de vuelo recto nivelado y la velocidad máxima, o sea, para los puntos de la envolvente de vuelo. 0 metros, a medida que aumenta, acá sí ya vemos en el gráfico cómo va aumentando el radio de giro mínimo, las condiciones de radio de giro mínimo. Y fíjense que hay como un quiebre, eso no es culpa del graficador, sino que es el quiebre. Ven que hay un quiebre en la derivada primera, que es discontinua en estos puntos. Estos puntos me están indicando que aquí, a la izquierda, los valores del radio de giro están limitados por la pérdida aerodinámica, la limitación aerodinámica. Y a la derecha de la discontinuidad de la derivada está limitado por el sistema propulsivo. Y aquí, en la curva violeta, ya a una altura de 4.000 metros, ahí no sé qué pasó con la de 5.000, se fue el gráfico. Bueno, no sé qué pasó. A 4.000 metros, creo que la de 5.000 no tiene solución porque está sobre la del techo absoluto. Es toda la rama, no hay una discontinuidad, ya no se aprecia una discontinuidad, entonces aquí sí es el radio de giro mínimo, que es el que acabamos de calcular en las expresiones que vimos. Porque esto es toda la rama limitada por el sistema propulsivo. Ya la velocidad de vuelo es tal en esta zona que no tengo ya la limitación por aerodinámica, por pérdida aerodinámica. Lo mismo para la velocidad de giro. Acá ven, acá se ve un poco mejor el quiebre entre ambas curvas, entre ambas ramas, la rama delimitada por pérdida aerodinámica y cómo va descendiendo a medida que aumenta la altitud. Estos puntos que se ven aquí, donde corta, digamos, todo esto, corresponden a los valores de velocidad mínima
y velocidad máxima de la envolvente de vuelo, donde ya no es posible realizar una maniobra a una velocidad de giro. El mínimo radio de giro para una aeronave con motor a pistón, el PA-28, a medida que aumenta la altitud, el comportamiento que tiene este valor en función de la altitud. El mínimo radio de giro pasa de ser aproximadamente 100 metros a 1 kilómetro, o sea, aumenta un orden de magnitud en el rango de altitudes correspondientes a la envolvente de vuelo. O sea, un orden de magnitud aproximadamente es lo que se mueve en el radio de giro. El mismo comportamiento de descenso, digamos, de los valores de maniobrabilidad, partiendo de un valor de aproximadamente 20, también se reduce un orden de magnitud a medida que voy aumentando de altura, para, en este caso, los valores de máxima velocidad de giro. Que en este caso ya es bastante más lineal al principio, ya sobre el final recién se nota una especie de no linealidad con respecto a la altitud. Y en este caso el comportamiento es de una baja pérdida de maniobrabilidad al principio para luego comenzar a perder maniobrabilidad a medida que aumenta la altitud, en forma más pronunciada sobre el final. En este caso, una aeronave con un poco más con mejores características de maniobrabilidad, una aeronave jet. También tengo los correspondientes valores a la rama limitada por aerodinámica y a la rama limitada por sistema propulsivo. Y en este caso, a una altitud ya de 10.000 metros, no se notan los efectos de la limitación por pérdida aerodinámica. Aquí lo mismo, valores de velocidad de giro en función de la velocidad de vuelo a distintas altitudes para una aeronave tipo jet. También de vuelta los valores que corresponden a la envolvente de vuelo. El radio de giro mínimo en función de la altitud tiene un comportamiento similar a lo que es la aeronave con motor con propulsado a hélice, y un comportamiento lineal también de la máxima velocidad de giro con respecto a la altitud, similar al de avión a hélice. Y también se nota la reducción de un orden de magnitud entre 1000 y 10.000, entre 1 y 10 y alrededor de 12, de un orden de magnitud, las características de maniobrabilidad a lo largo de la envolvente de vuelo, de las altitudes correspondientes a la envolvente de vuelo. Donde al principio el decaimiento es poco, hasta que se alcanza una altitud dada, donde abruptamente ya comienza a descender las características de maniobrabilidad. O sea, permanece aproximadamente constante para luego comenzar a descender, a reducir la maniobrabilidad, mejor dicho. Bueno, continúo. Si ustedes tienen preguntas, vayan, pregunten. Voy a continuar. Algunos ejemplos para resolver ya meternos en los números, a ver cómo resolver estos problemas de encontrar las características. Para un avión jet, tengo ahora una
un ejemplo donde tengo el problema general del empuje en función de la velocidad. Si ven, la dependencia es casi constante, lo interesante es ver cómo es el caso en que no es una función constante o no es una función analítica, sino que está dado en función de una tabla. Se pide obtener las variaciones del radio de giro, la velocidad de giro, a una determinada altitud de 8 kilómetros, donde tengo los valores que me van a limitar la aerodinámica, el CL máximo, y el valor de limitación estructural para verificar que esté satisfaciendo también con ese límite, que es difícil, es raro que uno lo pase, pero puede pasar y hay que verificarlo. Bueno, entonces voy a seguir el procedimiento que mencioné en aquella filmina ya sobre el principio de la clase, para identificar las tres limitaciones. La primera, la aerodinámica, la limitación por potencia, y decidir cuál de las tres es la que está mandando, digamos, y ver cuál es el factor de carga máximo a aplicar. Bueno, se obtienen además los valores del radio de giro mínimo y la velocidad de giro máxima a partir de los gráficos de los cálculos que voy a realizar. Entonces, el procedimiento comienza barriendo el rango de velocidades que voy a resolver, encontrando para cada una de esas velocidades el valor del coeficiente de sustentación a vuelo nivelado, encontrando cuál es la relación entre el coeficiente de sustentación máximo y el coeficiente correspondiente a vuelo nivelado, para encontrar la limitación por pérdida aerodinámica. Obtengo a partir de la tabla el empuje disponible correspondiente, obtengo el coeficiente de resistencia asociado al empuje disponible correspondiente, cuál es el coeficiente de resistencia máximo que puedo equilibrar con este empuje. Luego, entonces, asociado a ese empuje, puedo resolver a partir de la curva polar en forma inversa a lo usual. Resuelvo el coeficiente de sustentación limitado por potencia, por empuje, y la tasa que hay entre este valor del CL por empuje sobre el coeficiente de sustentación en vuelo nivelado. Y luego entonces obtengo el factor de carga del mínimo de este valor, de este valor, de este valor, y del valor correspondiente a la limitación estructural. Vemos que en este caso el valor de 1,035 es el del límite de carga de pérdida aerodinámica, 1,258 es la limitación por empuje, y ese va a ser menor a 3,5, que era el estructural. Entonces, el estructural no va a estar influenciando aquí, va a ser el factor de carga 1,035. Calculo el correspondiente valor del radio de giro y calculo el valor correspondiente de la velocidad de giro, a partir de la velocidad y todos los valores que ya tengo como datos, peso, superficie alar y demás. Bueno, y grafico, aquí un poco bien quebrada la línea porque
son solamente los valores que estaban dados por la tabla. No grafiqué más que estos valores. Entonces, estos dos valores que se ven aquí están limitados por la pérdida aerodinámica y a partir del tercer valor, que es casi igual ya es casi, las condiciones básicamente se cruzan en esta velocidad, sería la corner velocity, sería de 125 metros sobre segundo para esta aeronave, comienza a dominar la rama por limitación de empuje. Lo mismo para la velocidad de giro, donde se obtuvo una velocidad de giro máxima de aproximadamente 5,2 grados sobre segundo y el radio de giro mínimo que se obtuvo es de 1494 metros, 1,5 kilómetros aproximadamente, que está acá el radio de giro mínimo. Bueno, ahora el ejemplo 2 es resolver el ejemplo 1, pero asumiendo las características de empuje independiente de la velocidad de vuelo, por lo tanto siendo de aplicación lo que vimos de lo que acabamos de ver, las expresiones analíticas que acabamos de ver. Obtenemos entonces primero el factor de carga para el radio de giro mínimo. Obtenemos la velocidad de vuelo para la condición de radio de giro mínimo. De estos dos valores, reemplazando en la expresión del radio de giro, obtenemos el radio de giro mínimo propiamente dicho. En este caso el valor es de 1,4 kilómetros. Para el caso de contemplar la variación de empuje con respecto a la velocidad, era de 1,4, 1,5, es un valor un poco menor el que estamos obteniendo. Obtenemos el valor del coeficiente de sustentación en la condición del radio de giro mínimo. Y encontramos que el valor de sustentación correspondiente a esta condición es igual a 1,638, que es mayor a 1,4, que es igual al CL máximo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Y ya entró en pérdida sería, profe. Claro, ya está limitado en realidad, en esa condición, está limitado por la pérdida aerodinámica, entonces no es válido el análisis basado en la limitación por potencia. Entonces ahora, para encontrar el factor de carga correspondiente al radio de giro mínimo, estamos en esta condición, donde ahora tenemos que buscar
¿cuál es el valor de velocidad para el cual la limitación aerodinámica coincide con la limitación por potencia? Entonces tenemos que buscar la corner velocity, esa velocidad me va a estar dando, la corner speed me va a estar dando el valor del radio de giro mínimo. Bien, es lo que estaba mencionado aquí en la filmina. Tengo que encontrar el factor de carga para el cual la limitación del factor de carga dado por la sustentación máxima y la limitación dada por el factor, por el empuje disponible coinciden. Ahora, el coeficiente de resistencia máximo lo expreso en función del empuje disponible. Encuentro el coeficiente de sustentación correspondiente y encuentro el valor del factor de carga limitado por empuje disponible. Estoy básicamente derivando cuál es la expresión analítica del factor de carga limitado por empuje disponible, que es esta. Ahora esta tengo que igualarlo al factor de carga dado por la pérdida aerodinámica. Ese valor del factor de carga limitado por la condición de pérdida lo encuentro a partir de la división entre el CL máximo y el CL correspondiente a la condición de vuelo recto nivelado que estoy considerando, para la altura y velocidad que estoy considerando, e igualo ambos términos, o sea, voy a hacer esto, voy a igualar este con este, y voy a ver qué obtengo. Simplificando esa operación, voy a llegar a esta expresión, en la cual el empuje disponible es dato los valores de la polar son dato, el valor del CL máximo es dato, la altitud, la superficie, entonces la única incógnita va a ser la velocidad. Y la velocidad directamente va a estar, no hay que resolver una cuadrática ni nada, sino que solamente el término se puede resolver en forma directa despejando, que es esta expresión que está aquí. Entonces, esta expresión que está aquí me está indicando cuál es la velocidad en la cual la limitación por pérdida aerodinámica y la limitación por potencia disponible, empuje disponible, coinciden. Y eso entonces es la condición del radio de giro mínimo. Obtengo el correspondiente factor de carga y en este caso, resolviendo, es 1,5 y el valor de la velocidad de 126 metros sobre segundo. Obtengo ahora sí el radio de giro mínimo a partir de la condición. Obtengo el factor de carga ahora para la velocidad de giro máxima. Obtengo la velocidad para la velocidad de giro máxima, la velocidad correspondiente. Y obtengo la velocidad de giro máxima. Directamente reemplazando de la ecuación de la presión cinemática. Y ahora, para esta condición, verifico que el análisis que hice a partir de las expresiones obtenidas por el empuje disponible, ese CL que obtengo sea menor que el de pérdida, el CL máximo. En este caso, el valor que obtengo es de 1,05 aproximadamente, entonces va a ser menor que 1,4.
es válido. Esta condición entonces me está diciendo que desde el punto de vista del análisis de la velocidad de giro, puedo utilizar la limitación por empuje. En esa condición el factor de carga es tal que se encuentra limitado por el empuje disponible. Bueno, el ejemplo 3 es un ejemplo un poco más sencillo, es encontrar para ciertas condiciones de vuelo, ciertas condiciones de potencia entregada en el eje, altitud, velocidad, características de la polar. Acá me está faltando el CD sub 0. Me está faltando en el cuadro. A ver si está en algún lado. Bueno, se ve que en algún lado se perdió el dato del cuadro. Tengo que completar eso antes de subirlo. El CD sub 0 entonces, como dato. Pero el resto están todos ya los datos disponibles. Bueno, de los valores, entonces, salvando que el CD sub 0 en algún lado lo tengo que tener como dato, recupero el valor del factor de carga. ¿Por qué? Porque conozco, fijo, cuál es la potencia. Acá no tengo que hacer mucho más que ir y calcular cuál es el factor de carga que tengo para la maniobra de giro coordinado a esa potencia. O sea, la potencia que está entregando el motor es dato, es un valor dado. Entonces, yo sé que estoy volando con esa potencia y quiero saber qué factor de carga estoy teniendo. Porque conozco la velocidad y conozco todo el resto de los parámetros del vuelo. Y a su vez conozco cuál es la potencia que estoy entregando. Simplemente entonces tomo la función de... Profe, Sí, sería que de la curva estoy buscando un punto en particular. exactamente. ¿Dónde está? A ver. Acá. Tomo la expresión 26, que es la del factor de carga que despejé de la ecuación de movimiento. Introduzco valores y obtengo factor de carga. No hay más para hacer, o sea. Cuando uno tiene el dato cuando sabe cuál es el empuje o la potencia, ya sabe la condición de vuelo, ya la determinó. Entonces es cuestión de ir y calcular el punto de la curva correspondiente. Bueno, eso es lo que realicé aquí, que me está faltando el CD sub 0, solamente explicitarlo, pero encontré el valor de 1,62 del factor de carga. Entonces todo el resto de los parámetros ya están determinados. Tanto el radio de giro de 554 metros, reemplazando valores, la velocidad angular de giro y el ángulo de inclinación al cual se realiza la maniobra, que es de aproximadamente igual a 52 grados. Todos los valores ya salen en forma directa, digamos, del cálculo. Es un cálculo muy sencillo para no perderse cuando el dato es la potencia. Acá, en este ejercicio, me está pidiendo el factor de carga máximo a la altura de 10.000 pies.
Está faltando de vuelta el valor del C de su 0. Bueno, que coincide acá con este valor. Es C de su 0. En este caso es 0,025. Para completar los valores de la tabla, están dados todos los valores, la potencia disponible y el factor de carga máximo en giro sostenido a esta altura de 10.000 pies. Entonces, en este caso, voy a buscar, la aeronave es una aeronave propulsada a hélice. Entonces, la ecuación 68 es la que me va a permitir encontrar el factor de carga máximo a la altitud de vuelo que estoy teniendo como dato. El valor de potencia máxima es dato, todos los restantes son datos. Los valores para calcular la eficiencia aerodinámica máxima también. Entonces, básicamente, resolver la ecuación 28, que corresponde al factor de carga máximo para aeronaves propulsadas a hélice. Bueno, ahí resuelvo. Acá en realidad expresé, tienen como un paso previo, expresar la derivada del factor de carga con respecto a la velocidad y utilizar luego ese resultado, pero es básicamente lo mismo que está escrito allá arriba. Bueno, a partir de ello entonces encuentro la velocidad para la cual tengo el factor de carga máximo y el factor de carga máximo correspondiente, que es un valor para los datos del problema. Puede ser que la resistencia estructural sea mayor a 3,5, no es un número fijo 3,5, pero estoy ya bastante cerca del límite de la resistencia estructural para la aeronave que estaba tratando al principio, superándolo directamente. Esta aeronave asumamos que la resistencia estructural es mayor a 4. Bien. En este caso voy a graficar el factor de carga. Como no tengo datos de aerodinámica tampoco, solamente grafiqué la rama limitada por potencia. No la pude limitar a un valor del CL máximo, no la limité, sino que directamente la extendí hasta un valor de 0. Y tengo el valor del factor de carga máximo a la velocidad dada por la condición de 104,5 metros sobre segundo. Ese sería el caso en el que están dados todos los valores de los parámetros de la aeronave y se busca cuál es la velocidad para la cual se satisface una condición determinada, que en este caso es el máximo factor de carga. Bueno, en el caso que tengamos el coeficiente de sustentación máximo, podríamos ahí verificar si realmente esta condición está realmente siendo limitada por la potencia o está en la zona de pérdida aerodinámica. Dado los números que estoy manejando, lo más probable es que sea correcto que esté dentro de la zona de la rama de potencia, de limitación por potencia. Bueno. Les dejo otros ejercicios similares. Resolver
el ejercicio 12.1 y 12.2 del libro de Roskam como ejercicios adicionales y como trabajo en grupo para la aeronave asignada, analizar la performance en giro coordinado a distintas altitudes de vuelo. O sea, básicamente sería confeccionar gráficos de este tipo que barran el rango de velocidades y altitudes dadas por la envolvente de vuelo y analizar cómo se comporta el radio de giro y con respecto a la velocidad para cada una de estas alturas. Y extraer conclusiones, discutir y demás. Lo mismo para la velocidad de giro, lo mismo para el factor de carga. El factor de carga que estén trabajando. Entonces tienen como valores la limitación por potencia, la dinámica estructural, que tienen que obtener los datos de la aeronave para hacer eso. Bueno. Dejo la grabación. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Vuelvo a las filminas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Por mi parte, no. Bueno, espero no haberlos cansado mucho. Estamos siendo un poco cubriendo mucho, ¿no? Como, bueno, todos los años pasa lo mismo, pero son muchos temas, mucho material en poco tiempo. Pues todo performance en 3 semanas. Bueno, no es todo performance, pero gran parte de los temas de performance en 3 semanas. Así que, como comentario, es que comiencen a trabajar ahora. No, ya. Espero el martes tener algunas consultas ya de los trabajos, chicos. O del material o de lo que sea, pero ya hay que empezar. Porque es bastante. Profe, el parcial cae un viernes, me parece, ¿no? Viernes 17, creo que es. El parcial un viernes, sí, es probable. El parcial cae dentro de... Tenemos la semana que viene. ¿Cuál dijiste vos? 17 creo que es. 17 o 14, sí. Uno de esos 2 días cae el parcial, sí, sí. Ah, bien. Bueno. No, yo podría consultar si en caso de que sea 17, si el miércoles íbamos a tener otra clase o iba a ser consulta. No, va a ser clase. Clase, normal. Sí, va a ser clase normal. Bien. Lo que sí que, bueno, por experiencia del año pasado, siempre consulta el jueves anterior, por ejemplo. Claro. Algo así. Bien. Pero ya es hora que hay que comenzar ahora. Sí, obvio. Así porque uno siempre va cometiendo errores, entonces después Se junta todo. se junta todo y es un estrés y mejor de a poco. Y si no, se acumula mucho y
Y pasa lo de siempre, no termina aprendiendo. No. Claro. Bien, profe. Así que mejor el martes ya empecemos. Bueno, si ahora no hay más comentarios, ya va empezando el fin de semana. Una duda que tengo yo es, vuelvo a repetir, ¿están leyendo los libros? Sincero, ¿eh? ¿Están leyendo los libros? Lean los libros, chicos, lean. Está bien que están las filminas, pero vayan a las fuentes, vayan. Ahí el conocimiento va a caer ahí, no con la clase ni con la filmina, con los libros. He tratado de reducir un poco antes era como que se abría un poco más la opción de muchos libros y capítulos, y una vez me dijeron, no, tantos libros no, tantos capítulos no, bueno, vamos, y bueno, ahora son estos. No es que hay tanto por leer, pero sí que hay, bueno, sí, hay bastante por leer, pero hay menos, aunque sea un poco menos. Vayan a los libros, chicos. A veces tengo pocas dudas sobre lo que dicen los libros, y eso por ahí un poco preocupante. Mejor venir con dudas, no entendí algo del libro, no de la filmina o de la clase. Pero bueno, puros consejos, espero que alguien escuche. Bueno, chicos. Buenas tardes. Bueno, nos vemos, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Hasta el miércoles, hasta el martes. Chau, chau. Chao.